Esta es una invitación abierta y también una nueva forma de imaginar el futuro de nuestro país. Claudia Álamo y Mauricio Hoffman conducen desde ahora Pensemos Chile. El espacio de todos en ADN. Esto es Pensemos Chile, la 91.7, un programa impulsado por BHP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a quienes se suman a nuestra sintonía. Ya venimos desde temprano con ADN hoy, pero a esta hora comienza un nuevo capítulo de Pensemos Chile. Está arrancando una semana que parte hoy con un día clave para dejar despejado el tema del reglamento de la Convención Constitucional, que no es otra cosa que demarcar la cancha, ¿no es cierto?, donde se va a escribir la nueva Constitución. Así es, y en estos meses de funcionamiento, y ustedes lo han visto seguramente, pero hay un gran interés por seguir el día a día de la convención. Desde cómo se ordenan las fuerzas políticas para ir votando, cuál va a ser finalmente el quórum con el que se van a votar, ¿no es cierto?, las normas para el nuevo texto constitucional. También, ¿en qué plazo? ¿Cómo debiera ser el plazo para...? Porque esto tiene un tiempo limitado, ¿no es cierto? Son 9 meses para esa redacción y con un plazo, digamos, de 3 meses extra. Un poco ese es como... Y el vicepresidente Jaime Baza de la Convención decía en estas horas que en una de esas va a partir escribiéndose la Constitución el 18 de octubre. Simbólico. Sería súper simbólico. ¿Cómo que va a coincidir? Probablemente se programe algo como eso. Por otra parte, estos tiempos se han visto alterados por accidentes en el camino, como los casos de COVID, de los que nos enteramos el viernes de 2 convencionales. Bueno, por ahí vamos a ir abordando el programa de hoy. Así, de eso vamos a conversar hoy aquí en Pensemos Chile con Francisco Javier Urbina. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y desde la Universidad Católica han estado trabajando en un documento que justamente se llama ¿Cómo será el camino hacia la nueva Constitución? Y también tenemos, y comparte conversación esta mañana, Antonio Díaz Araujo, ingeniero civil de la Universidad de Chile, socio y gerente de Anholster, y que ha diseñado también una plataforma. La plataforma se llama Escáner Constituyente, y ellos han ido ahí, digamos, siguiendo como el segundo a segundo, el minuto a minuto de la convención. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días a ambos. Muy buenos días. Ahí nos estamos escuchando. Perfecto. Bienvenidos y gracias por estar en Pensemos Chile. Claro, ustedes ahí en Anholster están además rastreando y escaneando el interés de tantas instituciones, organismos por participar del proceso, pero algunos dicen hay que ir administrando esto porque al mismo tiempo las reuniones, el escuchar a todos toma tiempo. Y Francisco Javier Urbina, en ese foco ustedes han hecho este trabajo respecto de los tiempos, ¿no es cierto?, programados para este desarrollo. Están, a ver, para tener una idea general, ¿están apremiando los tiempos para el trabajo de escribir la Constitución en vista del tiempo que ya se ha tomado en el proceso previo de instalación, de redacción de un reglamento? Francisco Javier. La verdad es que el tema de los tiempos es siempre difícil de así, no hay un plazo que uno pueda como matemáticamente fijar de cuánto se debería tomar cada cosa. Lo que sí sabemos es que un organismo como la Convención Constituyente chilena, que está empezando, que es un órgano nuevo, que no es por ejemplo el Congreso, tiene que tener una fase de instalación antes de discutir. Y esa fase de instalación toma tiempo, ¿no? En ese sentido, si es que la discusión comienza en octubre, como se ha planificado, y de hecho el cronograma sugiere que comenzaría a principios de octubre, entonces en nuestra estimación hay un tiempo suficiente para la discusión todavía de los preceptos constitucionales y para llevar el proceso en buen pie, ¿no? Nosotros en el documento que elaboramos en conjunto con la Universidad de Melbourne, que tiene expertos en la forma de elaborar constituciones muy destacados a nivel internacional, dividimos el proceso en 3 fases. Y eso es precisamente porque la cantidad de actividades que hay que realizar es muy variada y en general los procesos constituyentes van realizando las actividades en distintos momentos. Y hay una fase de instalación, que en un proceso como el nuestro, por las características que tiene, una fase que es sustantiva, que no toma unos pocos días, ¿no? Y esa fase nosotros la tenemos estimada hasta fines de septiembre y principios de octubre. Que coincide con lo que está ocurriendo. Sí. Antonio Díaz Araujo, usted a través de este escáner que están haciendo a nivel constituyente, no sé si han ido sintiendo también algo que tiene que ver con un sentir, con un clima quizás que va muy de la mano de lo concreto de este proceso constituyente y tiene que ver con las expectativas. ¿Cómo se están comportando las expectativas de un proceso que partió, digamos, con mucha ilusión, con mucha esperanza,
pero que también justo en este proceso, en esta fase de acomodamiento, de instalación, han habido roces, situaciones como lo que sucedió, ¿no es cierto?, con Rojas Vade. ¿Cómo notas tú que tiene que ver con este clima, ¿no es cierto?, en el que se está desenvolviendo este proceso? Gracias, Claudia, Mauricio, por la invitación. Un gusto, Francisco. Miren, nosotros desde la perspectiva del escáner constituyente que estamos haciendo, la verdad es que hemos estado trabajando en capturar todos los datos posibles del mayor generador de contenido que yo creo que vamos a tener en la historia moderna de Chile. No hay un evento que genere más contenido que sea la constituyente y cómo rebota en la prensa, en las empresas y en los trabajadores y en la sociedad civil. Lo que hemos visto son, a ver, hay dos cosas. Yo creo que la instalación, tanto desde el punto de vista de lo que menciona Francisco, de esta instalación inicial, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista de contenido, ha sido difícil. Incluso en el peor escenario nosotros creíamos que íbamos a tener las votaciones de las comisiones, íbamos a tener la asistencia y cosas por el estilo que no han ocurrido. Lo que hace el escáner básicamente es transformar en texto todo lo que se dice en la convención y taguear el nombre de las personas que están hablando y que lo están diciendo de forma automática usando inteligencia artificial. Entonces, lo que estamos armando básicamente es el compendio de todo lo que está sucediendo en la convención, con quién lo dice y cómo lo dice. Pero ahí surgen cosas interesantes. Están estos chacarros, yo creo, de repente, pero por ejemplo, si uno busca la palabra agua, que es una de las más mencionadas, muchas veces agua se menciona como falta agua, señor presidente, pero no necesariamente es el derecho de agua. Y también están otras cosas opuestas, que es que, por ejemplo, el Banco Central se ha mencionado 2 veces en casi todas las sesiones, sin embargo, es un temazo desde el punto de vista mediático, pero no es algo que estén conversando dentro de la convención. No todavía, pero lo que estamos tratando de hacer es llevar a datos una conversación que es altamente poco estructurada desde la perspectiva de lo que se puede llegar a decir dentro de cada una de las intervenciones. Francisco Javier, tú hablabas de estas 3 etapas. Me imagino que la etapa, ya describías la primera, que es esta que está terminando justo en estos días y coincidiendo más o menos con lo previsto. La segunda me imagino que es la redacción misma de la Constitución, y la tercera tiene que ver con el refrendar la Constitución al final y el plebiscito de salida. ¿Eso es o no? A nosotros, y las 3 etapas son, como bien tú decías, Mauricio, la primera etapa, una etapa de instalación, que es sustantiva, después viene una etapa de redacción, que es la más extensa, y finalmente hay una etapa de armonización o de, en el fondo, generar un texto coherente y acordado por la convención. Nosotros insistimos mucho en esa última etapa, porque esa etapa puede aparecer quizás simplemente de estilo, en el fondo, simplemente de tomar lo que se elaboró y realizar las comisiones y convertirlo en un todo coherente, pero a veces esa etapa toma más tiempo, y eso es lo que nosotros hemos visto en la experiencia internacional, porque naturalmente una vez que se genera un texto completo y se presenta eso a los convencionales y a la ciudadanía, de repente pueden aparecer inquietudes nuevas, pueden aparecer cuestiones de coherencia que no sean meramente estilísticas, y eso puede tomar tiempo. También toma tiempo redactar y resolver bien las cuestiones de armonización a nivel de estilo. Todo eso implica tomar tiempo. Entonces, esa etapa final es la etapa de armonización, orientada a dejar un texto definitivo que sea finalmente presentado al plebiscito de salida. Ya, y ahí es donde uno podría empezar ya a imaginar la necesidad de la prórroga que está contemplada también en nuestro armado aquí de cancha para lo que viene. Pero quiero mezclar un poco lo que ustedes dos están planteando, porque son distintas formas de ver el proceso. Antonio, ¿ustedes ven que a partir del escaneo que están haciendo a todo lo que se conversa en la convención, ¿hay algún elemento que permita deducir que se puede complejizar la conversación de aquí para adelante en lo que Francisco nos anticipaba, tanto en la redacción de la Constitución misma como después en esa armonización final para que sea refrendada por la ciudadanía? ¿Hay pistas que aparezcan así como las que nos describía, que podían ser más anecdóticas? ¿Hay pistas que nos den señales de la complejización de la conversación? O sea, absolutamente. Me da la percepción que si uno mira las votaciones, cómo se están dando las votaciones,
y dónde se están creando alianzas y no alianzas y alineamientos. Yo creo que ahí, por ejemplo, Vamos por Chile tiene una dispersión dentro de sus votos, no solo con respecto a los que están en otras listas, sino que internamente notable, y que es algo que probablemente deberían analizarlo alrededor de un café. Y los otros pactos, si bien se ven como pactos unidos, también tienen dispersiones. El Frente Amplio con el PC votan en forma antagónica. Claro. Hemos creado estas matrices que de repente son difíciles de leer, pero debo decir que es bien difícil de entender un poco el proceso constituyente y todas las votaciones que hemos tenido. Francisco, yo creo que estará de acuerdo que todas las indicaciones que hemos tenido ahora es una avalancha de votaciones. Lo que sí creo es que en la medida que uno avance en la cantidad de votaciones se van a ir viendo quiebres y movimientos dentro de cada una de estas coaliciones. Yo creo que la lista del pueblo fue un ejemplo de una coalición tal vez pragmática desde el punto de vista de cómo lograr constituyentes, pero que desde el punto de vista de cohesión, no necesariamente que no exista la lista del pueblo, que haya muy pocos integrantes hoy día, no significa que voten todos igual. Sí. Probablemente no se llame lista del pueblo, pero seguirán votando muy parecido. Entonces, todas esas cosas, desde el punto de vista de los datos y los números, son cosas bien interesantes que han estado ocurriendo. Hay un camino hacia los 2 tercios, absolutamente, pero es un camino que es quién se quiere ganar el centro, no importando cuáles sean las condiciones. Y ahí está la pregunta, es quién da el primer paso. Sí. Lo que tú planteas, Antonio Díaz Araujo, y lo que plantea también Francisco Javier Uriba, tiene que ver con algo que yo encuentro bien interesante, y lo dijo en una entrevista ayer Jaime Baza. Hay una percepción para algunos de que la convención está funcionando con los códigos de la vieja política. Y algunos consideran que finalmente el despliegue de estas fuerzas políticas, del acomodo de lo que Francisco Javier plantea de esta instalación, ¿no es cierto?, al comienzo, tiene que ver con un ajuste también de cómo se armonizan las fuerzas políticas. Y lo que decía Paz ayer es que las formas de extremismo van quedando al margen de la discusión. En lo que ustedes están observando, incluso en experiencias comparadas, ¿está sucediendo eso, que finalmente aquí está ganando el centro, las posturas moderadas tanto de la izquierda como de la derecha, y eso podría dar una esperanza de que los acuerdos van a fluir mejor? Francisco Javier. No sé si quiere. Listo. No, Antonio, por favor. Antonio, No por se favor, peleen. usted, eso. No, yo diría que si ustedes ven la cantidad de o sea, los extremos en esto, si yo lo tomo desde el punto de vista global, no tienen ninguna posibilidad de armar los 2 tercios solos. O sea, ese baile es un baile solos. O sea, o se quedan sentados o se ponen a bailar solos, pero no invitan a nadie. El punto es cómo yo llego y cómo soy capaz de mover ese centro a la derecha o a la izquierda, dependiendo de qué lado empieza primero. Pero me sorprendió un poco por ejemplo, la estrategia de no querer votar por más candidatos de centro por parte de la centro-derecha, por ejemplo, y tratar de quebrar la hegemonía de lo que había en ese entonces lista del pueblo, PC, Frente Amplio. Son votos de ellos que tienen la coalición más grande, sin embargo no han tratado de romper esa tendencia, no llevando candidatos propios que claramente no van a sacar votos suficientes como para salir, pero sin embargo podrían romper y tratar de ser disruptivos dentro del contexto global de las votaciones. Yo creo que esto se va a empezar a dar ahora, que se habla de contenido, pero sin lugar a dudas las votaciones anteriores son un preámbulo para armar confianza. Minimizar lo que ocurrió en la construcción del reglamento, yo creo que es un error, porque ahí es donde se están dando varianzas. De hecho, uno ve la diferencia de votación entre julio y agosto, y claramente hay una tendencia mucho más de cohesión, por ejemplo, en todo lo que es apruebo dignidad, por ejemplo. Ellos tienen una tendencia a votar mucho más juntos, que ha variado desde julio a agosto, comparativamente hablando, están votando mucho más alineados. Pese a la diferencia Frente Amplio, apruebo de dignidad, estás diciendo, o sea, Frente Amplio, Partido Comunista. Claro, pero dentro del Frente Amplio están votando mucho más cohesionadamente que lo que votaban antes. Claro, porque en el tema de los quórums es donde más se han desalineado. Así es. Ya. Francisco Javier, ¿cómo lo ves tú? Claro, jurídicamente uno diría los 2 tercios se pueden conformar por cualquiera de los lotes que junte 2 tercios. Eso puede ser también un lote que se coloque, por decirlo así,
desde un extremo hasta llegar a los 2/3, ¿no? Pero el sentido político de esa norma es precisamente lograr grandes acuerdos. Para eso está la lógica de los 2/3 y efectivamente es difícil, uno pensaría, ¿no?, que es más difícil generar los 2/3 con una propuesta que satisfaga a alguno de los extremos más duros de la convención. Entonces uno pensaría, y esa es la lógica de esta norma, ¿no?, que los incentivos institucionales están puestos para llegar a acuerdos que por su naturaleza tienen que tender a moderarse. Ahora, en una convención como la nuestra, que es un órgano nuevo, uno debiera esperar un primer momento de aprendizaje, donde llegan grupos nuevos a la convención con los que hay que aprender a dialogar. Llegan a veces nuevos actores dentro de los mismos grupos políticos, nuevos liderazgos, y todo eso se va a ir consolidando en grupos que tienen que tener la pericia política para ser capaz de llegar a acuerdos o quedarse fuera, ¿no? Yo coincido con el diagnóstico del vicepresidente Baza, ¿no? El grupo que se afirme demasiado en sus posiciones más duras, se le va a hacer más difícil integrarse a la elaboración del texto de la Constitución y arriesga quedarse fuera del proceso y que sus ideas no sean suficientemente recogidas en el texto. Y eso obviamente no es bueno para el proceso si es que ocurre con un grupo sustantivo, porque esta Constitución va a estar más legitimada si es que recibe un aporte de fuerzas muy diversas al interior de la Convención. Y al final ese es el objetivo final, ¿no? O sea, terminar con una Constitución que resuelva el problema de legitimidad constitucional que hemos tenido por varias décadas. Y ese es un camino para resolverlo, ¿no? Tener una Constitución que está validada por una diversidad de fuerzas políticas que se sienten representadas en la Constitución. Claro, eso va a ser clave para lo que ustedes, ¿no es cierto?, para estas etapas que ustedes en el programa que plantean, ¿no es cierto?, en este estudio, cómo será el camino hacia la nueva Constitución, plantean, ¿no es cierto?, cómo tú vas armonizando el camino, porque va a ser un camino hasta la etapa final. Pero te quería preguntar otra cosa, Francisco Urbina, también en tu calidad de abogado en Derecho, y lo plantea Baza. Y lo que hemos visto, además de la discusión sobre el contenido, tiene que ver con un gallito. Y ese gallito de fuerza que está viendo la ciudadanía tiene que ver con cuáles son los límites de poder que tiene esta convención constituyente entre el poder, ¿no es cierto?, constituido y el poder que se está constituyendo. ¿Cómo ven ustedes ese gallito? ¿Es importante que ellos marquen su autonomía y su propio poderío o están exagerando un poco? Por ejemplo, agrego, a partir del caso Rojas Vade y la fórmula de vacancia y reemplazo. Claro, efectivamente, este es un tema que ha acompañado al debate constituyente desde el inicio, ¿no? Y lo va a seguir acompañando. Aquí se puede decir una cuestión sustantiva y una cuestión sobre el tiempo. En términos sustantivos, la idea de poder constituyente originario es muy discutida, y es muy discutida en la literatura especializada, ¿no? O sea, a nivel de manual de derecho constitucional se reconoce que un órgano que tiene el poder de dictar una constitución tiene poder constituyente, y si es un órgano que dicta una nueva constitución es un poder constituyente originario y no derivado. Pero en la realidad las cuestiones son más complejas, y en la literatura académica especializada actual es más complejo porque en una democracia con separación de poderes, con diversos organismos que intervienen en la elaboración de la nueva constitución, no es tan fácil encontrar el órgano que tiene el poder final de dictar una constitución. Eso es más fácil, digamos, en Chile el año 73 u 80, donde hay un poder que puede dictar una constitución. La idea de tener una democracia republicana es que no estar en esa situación. Estar en una situación donde hay un grupo, una diversidad de poderes públicos y una ciudadanía que participa, y en conjunto se dicta una constitución. Entonces, sustantivamente, hablar de poder constituyente originario o de poder constituyente en general, tratar de entender el proceso actual a la luz de la teoría del poder constituyente, a mí me parece una mala idea. Creo que es una teoría que no hace mucho sentido, le cuesta hacer sentido de una situación como la que vivimos hoy día en un contexto democrático. Sergio Verdugo, profesor de la Universidad del Desarrollo, estaba escribiendo recientemente
en el Mercurio unas cartas sobre ese tema, y yo concuerdo con esa idea. Dicho eso, hay otra, uno puede hablar de un momento constituyente. Fernando Atria ha dicho, bueno, necesitamos una categoría para tratar de entender que hayan caído los cerrojos, digamos, que afirmaba la Constitución del 80 a partir del 18 de octubre de 2019. Uno puede hablar de un momento constituyente, eso tiene sentido tomando una teoría norteamericana de Bruce Ackerman, que habla de momentos de cierta intensidad política, en donde se empieza a repensar el orden, etcétera, pero hablar de un poder constituyente ubicado en un órgano específico, a mí me parece que eso es muy discutible y no se ajusta bien a la realidad institucional que tiene una democracia. Sí. Y eso se traduce a algo en términos de tiempo. ¿En qué se traduce? En este tira y afloja que mencionaba Claudia. Este tira y afloja tiene un costo institucional. Tiene un costo institucional y tiene un costo en tiempo también, porque se hacen propuestas, después eso genera discusión, en fin, ¿no? Ahora, nadie cuestiona la autonomía de la Convención para dictar para cumplir su cometido, que es proponer un texto constitucional. Yo creo que eso está fuera del análisis. Y aparece a propósito de... Perdona, para como, pasarle, por ejemplo, sí, para pasarle la palabra a Antonio también, ¿no es cierto? Antonio, ¿cómo ves tú, a través de este escáner constitucional, se nota esta tensión entre los dos poderes, como quien finalmente pone su propia bandera? ¿Cómo lo han ido recogiendo? Es difícil verlo desde el punto de vista de los datos, porque claro, yo creo que gran parte de estas tensiones no se dan en sala y en conversaciones abiertas. Entonces terminan saliendo a la prensa y si bien estamos analizando los medios de prensa, no es una conversación, insisto, no es tan estructurada como para notar la tensión. Sí se nota desde el punto de vista de los votos. Yo creo que los votos han sido súper esclarecedores desde el punto de vista de las posiciones y lo transaccional que empiezan a ser los convencionales, porque yo creo que hay algo no menor. Hay muchos votos convencionales, o sea, yo creo que 2/3 de ellos que no eran políticos, por así decirlo, de tomo y lomo, y por lo tanto acá están aprendiendo a hacer política y ya se empieza a notar que están haciendo política. Es decir, negociando en pro de llegar a un acuerdo, o este gran acuerdo con mencionó Francisco. Eso no se daba al principio y ahora se está dando la evolución de que los grupos cohesionados voten similarmente y en forma más intensa, habla de un trabajo político por atrás. Ahora, yo sí creo que hay tensiones, o sea, es imposible que esto sea libre de tensiones, no, sería como irreal, ¿no? claro. A propósito de esa doble conversación, la que está en sala o en comisiones, ¿no es cierto?, y aquella que va por los pasillos o en los medios, podemos hablar también a la vuelta, porque de alguna manera también es un ingrediente para todo el debate que es del país, en definitiva, ¿no es cierto?, sobre una nueva constitución. Y a partir de ello también vamos a conversar sobre cómo el interés de organizaciones, entidades del más diverso tipo por participar del proceso de alguna forma lo enriquece, pero también lo complejiza, y en una de esas lo retrasa. ¿Será así o no? Lo hablamos a la vuelta con Antonio Díaz Araujo y con Francisco Javier Urbina. Vamos a un corte comercial y seguimos con ustedes en Pensemos Chile. Todos están invitados. Ya regresa Pensemos Chile en ADN, un programa impulsado por BHP. Desde ahora, rinde al máximo y corre por tu vida junto a Karin Yanine en ADN. Es una presentación de Arval Relsa, leasing operativo para tu empresa. Hoy no se necesita ser un experto en actividad física para activarse. Tenemos un tremendo abanico de posibilidades, pero siempre será mejor realizarlas al aire libre. Recordemos que cuando estamos afuera, el cuerpo libera sustancias químicas como las endorfinas, las que provocan sensaciones de euforia y felicidad, elevando tu estado de ánimo, reduciendo los síntomas de la ansiedad y depresión. Estar en contacto con la luz solar hace que nuestro cerebro eleve los niveles de serotonina, la encargada de estabilizar el ánimo. Se sociabiliza más, se duerme mejor, potenciarás tu sistema inmune, entre otros muchos beneficios. Entonces, ¿qué esperas? Ahora más que nunca, lánzate a hacer ejercicio al aire libre. Caminatas, correr, pedalear, pasear, bailar, yoga, patines, lo que más te guste, pero realízalo ojalá 5 veces por semana. Todo suma, un día a la vez, para seguir corriendo por tu vida, porque la vida no va a correr por ti. Todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana, Karin Yanine te da los mejores consejos para rendir al máximo. Corre por tu vida. Deporte ahora y a toda hora en ADN. Fue una presentación de Arval Relsa, leasing operativo para tu empresa.
Líder mundial en leasing operativo, Arval Relsa, con más de 40 años en Chile, ofrece movilidad corporativa, gestión de flotas, vehículos comerciales y ejecutivos con todos los servicios incluidos por una cuota mensual, arriendos flexibles de corto y mediano plazo para los proyectos que tu empresa necesite. Arval Relsa será tu aliado, dispuesto a entregarte una experiencia sin contratiempos. Conócenos en arvalrelsa.com o llámanos al 226-80-4200. Al fin una solución pensada para hacer crecer tu negocio y enfocarte en lo importante. Se unieron dos grandes especialistas para automatizar tus recursos humanos, GeoVictoria y RexMás. Ahora juntos e integrados, dos expertos de gestión de asistencia y software de remuneraciones. Dos grandes tecnologías para brindarte una gran solución. Visita geovictoria.com y lleva la gestión de tu fuerza laboral al siguiente nivel. Participa en Expo Inclusión Online y crea tu currículum desde ya. Del 4 al 8 de octubre conoce a las empresas alineadas a la inclusión en Chile que tendrán cientos de ofertas laborales, más de 40 fundaciones y organizaciones de educación y 60 emprendimientos que estarán presentes en este encuentro por el bienestar de las personas con discapacidad. Accede sin costo a capacitaciones, talleres, mentorías, charlas y más. Súmate en expoinclusión.cl. Líder mundial en leasing operativo, Arval Relsa, con más de 40 años en Chile, ofrece movilidad corporativa, gestión de flotas, vehículos comerciales y ejecutivos con todos los servicios incluidos por una cuota mensual, arriendos flexibles de corto y mediano plazo para los proyectos que tu empresa necesite. Arval Relsa será tu aliado, dispuesto a entregarte una experiencia sin contratiempos. Conócenos en arvalrelsa.com o llámanos al 226-80-4200. Esto es Pensemos Chile en ADN, un programa impulsado por BHP. Estamos de vuelta en Pensemos Chile en este lunes 27 de septiembre, días decisivos para afinar y terminar la tarea de redacción del reglamento de la Convención Constitucional, y conversamos de este proceso con Francisco Javier Urbina, doctor en Derecho, profesor académico de la Universidad Católica. Además ha estado liderando un estudio respecto de cómo va el camino y los tiempos del trabajo constitucional, y con Antonio Díaz Araujo, ingeniero civil de la Universidad de Chile, socio y gerente de Anholster, que ha liderado a su vez un trabajo distinto, de un escáner constituyente con todo lo que se va registrando, todo lo que se dice en la convención. Y sobre eso quería, Antonio, partir contigo para hablar de las conversaciones paralelas acá. Ustedes registran todo lo que se va diciendo en salas y en reuniones, en comisiones, pero hay quienes observan que en los pasillos, por ejemplo, hay mucha más tensión a veces de la que se ve en la solemnidad de las sesiones de sala. ¿Ustedes palpan alguna diferencia ahí en los discursos? ¿Palpan que en sala se modera las expresiones, se vota muy solemne y formalmente, mientras en los pasillos se negocia, se producen los tironeos y a veces eso es lo que sale a la prensa? ¿Tienen alguna percepción de eso? O sea, hay una percepción no menor que los que más hablan en sala no son los que más hablan en la prensa. Ah, mira. O sea, como puntual, digamos. Creo que Luciano Silva, el que más habló en agosto, no sale en la prensa. Y sin ser una crítica a la prensa, dependiendo de qué prensa leo, es como entiendo cómo está yendo la constituyente. Por lo tanto, pero no sabemos lo que ocurre en los pasillos. O sea, nosotros solo tomamos información pública que está públicamente disponible, es decir, todos los videos o todo el material que entregue la convención al público es lo que nosotros ponemos dentro del escáner, y todos los medios de prensa, incluyendo ADN, son los que estamos monitoreando por si salen los nombres de los convencionales, sean programas radiales o la prensa escrita del sitio web de ustedes. Pero las tensiones yo creo que indudablemente se van a dar a conocer en la medida en que uno vea las votaciones. Cuando empiece a ver las votaciones vamos a ver las tensiones. Ya. Pero la votación es un reflejo. En la medida que se producen las votaciones, se producen en los tiempos previstos, todo ese ruido externo finalmente no alteraría mayormente el proceso, ¿sí? Yo creo que sí altera el encontrar el consenso, ¿no? Porque la búsqueda de los 2 tercios, como mencionó Francisco, esa búsqueda, ese camino de los 2 tercios, es transaccional, es ceder para lograr un pedazo de lo que yo quiero. Ese juego, esa teoría de juego, es indudablemente llena de tensiones y lleva a equilibrios
meta-equilibrio, es decir, yo me voy moviendo de equilibrio en equilibrio hasta encontrar un equilibrio final. Yo creo que los pueblos originarios en esto tienen un rol clave. Es una coalición bastante cohesionada y tienen votos que ellos los van a usar, yo creo, transaccionalmente para lo que ellos quieren. Sí. Ahora, todo esto se va a dar con un gran telón de fondo, y el gran telón de fondo se van a llamar elecciones presidenciales y parlamentarias, ¿no es cierto? La discusión constituyente arranca desde ahí y va a culminar también con un nuevo gobierno. Y ahí es interesante, Francisco Javier Urbina, el trabajo que ustedes hicieron en la Católica, de las experiencias comparadas, de cómo han sido los procesos constituyentes en otros países de la región, digamos, para que culturalmente sean más parecidos. ¿Cómo armonizar, la palabra que tú ocupaste, un proceso que va a estar lleno de tensiones? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Esa, Porque claro, esa es la química. Claro, exacto, porque en el fondo este es un proceso que es complejo, ¿no? Es complejo desde varios puntos de vista, es complejo políticamente, porque no hay un conductor, no hay una sola persona que pueda definir, tenemos una convención que es bien diversa. Eso es bueno, ¿no? O sea, por supuesto hay experiencias comparadas al caso de la Asamblea Constituyente Venezolana, que está claramente muy fuertemente dominada por el gobierno, que estuvo muy fuertemente dominada por el gobierno en ese momento. Eso es un problema, ¿no? En Chile, nuestra convención constituyente refleja distintas fuerzas políticas. Eso es positivo, pero hace más difícil manejarlo, ¿no? Hay tensiones reales, se generan estas dificultades. Es difícil también organizacionalmente, porque es un órgano nuevo, como es un órgano nuevo, entonces tiene que hacer muchas cosas está todo este proceso de aprendizaje del que hemos hablado en esta conversación. Hay temas logísticos, propiamente tal, lo que decía Antonio, de la cantidad de datos e información que se genera, ¿no? Y eso es algo que se ve en otros procesos constituyentes, los expertos internacionales con los que trabajamos lo advirtieron. Nosotros mencionamos en el informe la importancia, por ejemplo, de que la Secretaría Técnica empiece a operar rápidamente, porque aquí se van a producir muchos documentos, borradores, comparados, etcétera, ¿no? Que los constituyentes tienen que tener capacidades de procesar. Ahí hay un tema con las asignaciones, por ejemplo. Tienen la asesoría, tienen la capacidad de procesar esa información, los constituyentes individualmente considerados, tienen la Secretaría Técnica, las capacidades de redacción, de formulación de textos que puedan procesar toda esta información, distribuirla eficazmente, transformarla en textos que son operativos, facilitarla en las negociaciones, llegar oportunamente. Ahí hay toda una tarea logística también que es muy importante, que también es parte de la fase de instalación que va a empezar después de que termine el reglamento, ¿no? Pues se aprueba el reglamento y ahí entonces deberíamos ver la instalación de las secretarías. Ahí va a haber también un tema que digamos que no es de gran atractivo político, pero que en la práctica va a ser muy relevante para el funcionamiento de la convención, la elaboración de textos, etc. Hay una diferencia que se va a empezar a notar probablemente en los próximos días, cuando ya se haya despachado el reglamento y empiece el trabajo de la redacción de la Carta Fundamental. ¿Cuál es? Que ya va a dejar de ser un trabajo tan interno o de asesorías tan técnicas en materias constitucionales, como era el desafío de redactar el reglamento, y vamos a empezar a hablar tal vez de otras cosas que tienen que ver con múltiples sectores de la vida del país. Y hay muchos grupos de interés, organizaciones, grupos de poder, organizaciones de la civilidad, de las comunidades locales, en fin, que tienen interés en participar y que han estado además enviando muchos insumos. ¿Cómo ven ambos ese proceso? ¿Cómo puede complejizar, como decíamos, la conversación? Y por lo mismo, ¿cómo podría demorarla o enredarla? ¿Antonio? Yo creo que mientras sea un proceso público, abierto y normado, es cancha. O sea, tienen que ser capaces de escuchar a la sociedad civil, y la sociedad civil tiene que ser capaz de poder llevar a representantes y ser escuchados, y que sea un debate interesante. Ahora, no sé si, o sea, en esta parte les expreso mi frustración, que yo creo que lo que me habría encantado es haber sido abogado, ahora no ingeniero, y haber construido software, porque en realidad la discusión es tan técnica que encuentro que es bien difícil de seguirla. Pero más allá de eso, lo que creo que es fundamental en este proceso, que sea transparente, que sea absolutamente claro quién fue, qué dijeron, y así sucesivamente. Pero no sé si tendrán el tiempo para hacerlo. Es un tiempo muy acotado. O sea,
no sé, si hay 300 organizaciones civiles que piden sesionar con algunos miembros de alguna comisión de partida, yo creo que son 300 horas o 350 horas por lo menos para poder atenderlo. Yo no sé si hay tiempo para eso, no me queda claro. O sea, no me queda claro que hay un tiempo factible dentro de los 6 meses que nos quedan, o tal vez con la extensión de los 9 probablemente sí, pero se ve bastante acotado poder hacerlo. Sí, y llevado desde el punto de vista de la ciudadanía, por lo mismo que ustedes dicen, ¿no? Que puede ser complejo el lenguaje, entender lo que se está discutiendo. Desde el punto de vista de la ciudadanía, la palabra legitimidad sería lo más importante a cautelar en el proceso constituyente. Antonio, Francisco Javier Urbina, ¿cómo lo ves? Para llevarla al lenguaje de la ciudadanía. Claro, o sea, la gran, digamos, uno esperaría que el gran aporte que hiciera esta constitución es relegitimar nuestro orden constitucional y nuestra autoridad política tras una crisis política importante como la que vivimos el 18 de octubre, ¿no? Yo diría que el 18 de octubre nos dimos cuenta, entre otras cosas, ¿no? El 18 de octubre está muy lleno de significado, pero nos dimos cuenta, entre otras cosas, que la legitimidad que tenía la Constitución del 80 y el orden constitucional establecido al amparo de ella no era suficiente para abordar en un contexto como ese, ¿no? Eso es una opinión muy personal, no es parte del informe que nosotros presentamos, pero yo diría que eso es parte muy importante del diagnóstico. Por lo tanto, lo que uno esperaría que haga esta nueva constitución es precisamente superar esa situación, ¿no? Y tener una constitución que sea un piso compartido, legítimo, que precisamente en momentos de tensión y polarización pueda ser el espacio que permite a las instituciones afirmarse y producir un acuerdo, ¿no? Y no que sea parte de la misma discusión, que sea parte del debate político ordinario o que atice el debate político ordinario. Entonces la legitimidad es clave, y para la legitimidad es uno de los elementos, no el único, un elemento muy importante es la legitimidad, por supuesto, ¿no? Eso es la participación ciudadana en eso es clave, ¿no? También es clave cómo opera la convención, la capacidad, la ejemplaridad que tiene, que opere razonablemente, lo que hemos visto con el constituyente Rojas, por supuesto, que afecta, pero la participación pública, ahí hay una demanda que es muy importante, y la convención, como decía Antonio, tiene que hacerse cargo de ella, pero al mismo tiempo le plantea desafíos muy, muy importantes. Francisco, y en ese sentido, la participación que se ha planteado, a ver, la observación que hacía Antonio respecto de lo complejo que es darle un espacio a todos los que quieren participar, versus otras soluciones que se han planteado y discutido en la Convención, como por ejemplo la de los plebiscitos dirimentes en materias donde no hay acuerdo, y hacer entonces que sea la ciudadanía la que vote por resolver una disputa donde no se construye un acuerdo. ¿Cómo ves ese tipo de escenario? Llevado a tiempo, nosotros parte de las razones por las que quisimos hacer este documento es porque en las conversaciones con los expertos internacionales detectábamos que el tema de los tiempos es muy sensible, y una de las razones, como bien tú decías, Mauricio, de por qué el tema del tiempo es tan sensible en este proceso, tiene que ver con la participación, ¿no? Hay una demanda por participación, y la demanda por participación es costosa en términos de tiempo, toma tiempo. Y por eso el proceso constituyente chileno no puede durar 5 meses como el colombiano, por ejemplo, porque hay que darle tiempo a muchas otras cosas entre medio a la participación, que es muy importante, ¿no? También por lo mismo hay que planificar el tiempo, porque la demanda de participación puede ser un saco sin fondo, ¿no? O sea, uno siempre puede proveer más participación, y eso es deseable e importante, como decíamos, para la legitimidad de la convención, pero hay que organizarlo muy bien para que se pueda efectivamente cumplir con los plazos, no solamente por una razón de respeto a la Constitución, que obviamente es clave, porque esa también es una fuente el respeto al derecho también es una fuente de legitimidad y de orden del proceso, sino porque también los momentos constituyentes tienen que hacerse en un momento, o sea, tienen que hacerse dentro de un tiempo determinado. Si se empiezan a alargar, el proceso se empieza a diluir, y eso hace más difícil manejar el proceso constituyente. Entonces, la demanda por participación tiene que ser muy bien coordinada, y en eso hay que mirar muy bien, por ejemplo, en qué momento se hace la participación, ¿no? Hay una participación, obviamente, en la etapa de elaboración, que tiene que ser muy activa, pero hacia el final, en la armonización, hay que tener mucha atención con cómo se hace la participación, porque ya vamos a estar cerrando el documento, ¿no?
el momento para incorporar cosas nuevas. Hay que ser muy disciplinado en ese ejercicio, ¿no? Sí. Y luego sobre los plebiscitos televidentes es muy discutible, pero por supuesto toma, desde el punto de vista del tiempo, un plebiscito toma muchísimo tiempo, que es lo que han dicho algunos convencionales. Antonio Díaz Araujo, usted a través del escáner constitucional, tú decías, bueno, estamos buscando, recogiendo cuáles son las palabras que más se repiten en las sesiones. Interesante, finalmente, como seguir la pista, pero desde el punto de vista de la ciudadanía o de la opinión pública, a través de este escáner que ustedes están haciendo, ¿qué se puede visibilizar como los temas más relevantes, que más inquietan a la población? Agua, energía, participación, ¿qué? A la población yo creo que, Claudia, quedó claro desde el punto de vista de la elección pasada y de los convencionales y después la de gobernadores, que claramente medio ambiente, agua y pueblos originarios claramente son temas que están en la agenda de todos como principales temáticas. Yo no sé de encuestas ni de percepciones de la ciudadanía, pero sí menciono que el cambio de diálogo en la convención pasó de los presos políticos inicial, cuando se iniciaron las sesiones de la convención, a reglamento, y después la nube pasó a ser menos intensa en palabras muy grandes. O sea, al principio partió muy fuerte con presos políticos y así sucesivamente, y ahora se ha ido diluyendo a reglamentos, participación, quórums y cosas por el estilo. Los encuentros positivos desde la perspectiva global. Eso rebota de distintas formas en los medios que ayudan a formar la percepción. Pero no tenemos dentro del escáner la medición de la temperatura de la población en general. Sí, solo quería agregar un punto respecto a la legitimidad que menciona Francisco. Yo creo que lo peor que podría ocurrir para este proceso es que alguien al final diga, pedí una hora y no me la dieron. Eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso con eso. Ya, pues, un punto bien concreto, pero que desafía la inteligencia en los convencionales, especialmente en su mesa directiva, que ya se está definiendo que va a ser rotativa, para ir administrando estos dilemas. Pues queremos agradecer a Francisco Javier Urbina y Antonio Díaz Araujo por haber compartido estos análisis desde miradas distintas ahí respecto del proceso mismo, porque estamos aquí justamente a puertas de lo que Francisco Javier Urbina nos describía como la segunda fase de todo este complejo proceso. Antonio, Francisco, muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Muy bien. Y los invitamos a reencontrarnos en otra edición de Pensemos Chile.